Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Estamos en esta nueva videoclase para trabajar lo que son los gráficos estadísticos. Vamos a ver algunos de los más relevantes. En este caso vamos yendo directo al grano, entonces vamos a trabajar en primera instancia con lo que tiene que ver con el diagrama de barras. Esencialmente el diagrama de barras es una representación gráfica hecha a partir de rectángulos de la misma base, separados una distancia equivalente en todos los casos, en todos los rectángulos que lleguen a aparecer. Las barras esencialmente son hechos, rectángulos. Ahora, vamos a graficarlo en un plano cartesiano en el que en el eje horizontal vamos a poner la variable. Fíjense que en este caso nosotros tenemos una variable que es una actividad preferida por ciertas personas encuestadas en lo que tiene que ver con pasar su tiempo libre. Y esas mismas actividades o esas posibles respuestas a esa variable las hemos puesto aquí en el eje horizontal. Ir al cine, jugar al fútbol, tocar un instrumento, etc. Y en el eje vertical hemos puesto las frecuencias. Fíjense que en la columna de las frecuencias pues hay unos datos numéricos correspondientes a cada una de las actividades y efectivamente cada uno de esos datos lo hemos representado aquí a partir de una altura de un rectángulo. Entonces, en el caso de ir al cine, dado que la frecuencia es 14, fíjense que por eso el rectángulo correspondiente o la barra correspondiente a ir al cine sube hasta 14. En el caso de jugar al fútbol, como la frecuencia es 12, por eso es que la altura del rectángulo o de la barra correspondiente a jugar al fútbol sube hasta 12 y así sucesivamente con todas las demás posibilidades que pueda llegar a tener la variable. Es importante mantener ciertas características que ya algunas de ellas las hemos mencionado. El ancho o la base de los rectángulos es la misma, la separación entre un rectángulo y el otro es la misma, los colores de todos los rectángulos son los mismos y lo más importante, en lo que tiene que ver con la escala vertical, debo seleccionar y mantener una escala fija. ¿Qué quiero decir con esto? Que si por ejemplo aquí yo determino que este espacio entre el 0 y el 2 pues efectivamente vale 2 unidades, ese mismo espacio tiene que seguir valiendo las mismas 2 unidades en la medida en que yo vaya trazando el eje vertical. Es decir, si yo este espacio lo determino como con un valor de 2 unidades, no puedo hacer que el siguiente valga 3 o valga 1 o tenga un valor diferente a las 2 que ya determiné. Eso esencialmente es lo más importante en lo que tiene que ver con un diagrama de barras. Vamos a detenernos un poco más en lo que tiene que ver con el diagrama circular. Vamos a aprender a dibujar un diagrama circular hecho a mano. Para eso entonces vamos a trabajar con este ejemplo que dice que se aplicó una encuesta a 200 personas en las que esencialmente se les preguntó cuál es el medio de comunicación que más utilizan. Las respuestas obtenidas dieron un 45% para televisión, un 30% para la radio, un 15% para el periódico y un 10% para la internet. Entonces, en este caso, antes de pasar a la graficación como tal, tenemos que tener en cuenta un par de aspectos importantes con respecto al hecho de que vamos a graficar precisamente un diagrama circular. Que un diagrama circular, valga la redundancia, se hace en un círculo. Que el borde del círculo es una circunferencia, que la medida angular de una circunferencia completa es de 360 grados y que en vista de que nosotros lo que vamos a representar generalmente o habitualmente en un diagrama circular son porcentajes, entonces la totalidad que desde el punto de vista porcentual está dada por el 100% implica el círculo completo o la circunferencia completa. Es decir, podríamos hacer una analogía o una equivalencia entre el 100% desde el punto de vista porcentual y los 360 grados desde el punto de vista angular. Es decir, el 100% va a equivaler a los 360 grados. Para determinar entonces las porciones circulares o los sectores circulares correspondientes a la distribución que tenga, por ejemplo, en este caso el ejercicio que tiene para televisión 45, para radio 30, para periódico 15 y para internet 10, tengo que utilizar una estrategia matemática llamada la regla de 3 simple. Vamos a utilizar entonces la regla de 3 simple valiéndonos precisamente de la equivalencia que hay entre el 100% y los 360 grados. Bien, chicos y chicas, vamos a empezar a determinar más bien el valor angular que tiene el 45% de la televisión, 45% que corresponde a la televisión. Entonces el planteamiento de la regla de 3 es bastante sencillo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo voy a decir entonces que el 100% equivale a, obviamente, el total, que son 360 grados, y me hago la pregunta, bueno, entonces 45% a cuántos grados
equivaldrá. Para solucionar la regla de 3 simple, lo que yo voy a hacer es multiplicar los dos valores que cruzados corresponden a valores numéricos ya conocidos. Es decir, yo voy a multiplicar este 45 por este 360 en vista de que son dos valores numéricos que conozco. Y lo voy a dividir por el número que quede cruzado con la X. Entonces, en este caso yo lo voy a dividir por 100. Voy a multiplicar 45 por 360 y lo voy a dividir por 100. Multiplico los dos valores que estén que cruzados estén dados por valores numéricos determinados o conocidos y lo divido por el valor que esté cruzado con la X. Entonces, en este caso vamos a hacer la operación. Multiplico 45 por 360. Eso me da 16.200, ese resultado lo voy a dividir entonces por 100, tal cual lo dijimos en la regla de 3. Eso me da un resultado de 162. 162 grados, entonces es el valor correspondiente a los 45, al 45% que corresponde a la televisión. ¿Eso qué quiere decir en otras palabras? Que el sector circular que yo trace para el 45% que corresponde a la televisión, debo hacerlo con un valor angular de 162 grados. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante cuando tracemos el gráfico, pero dejémoslo aquí escrito ya como resultado. Entonces, cuando yo quiera trazar el sector circular de 45% que corresponde a la televisión, debo hacerlo con un ángulo de 162 grados. Vamos ahora a hacer el mismo procedimiento para todos los demás, pero esta vez lo vamos a hacer de una manera más rápida, aplicando el mismo principio que aplicamos para los 45 grados de la televisión. Bien, chicos y chicas, entonces acá ya hemos determinado todos los valores angulares para cada uno de estos 4 porcentajes. Entonces, en resumidas cuentas, 45% corresponde a un ángulo de 162 grados, 30% a un ángulo de 108 grados, 15% a un ángulo de 54 grados y 10% a un ángulo de 36 grados. Bien, chicos y chicas, para trazar nuestro gráfico circular o nuestro diagrama circular, lo primero que debemos hacer es tomar el compás y trazar una circunferencia donde quede marcado el centro y obviamente la circunferencia, que es donde vamos a trabajar nuestro diagrama. Luego vamos a tomar nuestro transportador, vamos a ubicar el centro del transportador justo en el centro de la circunferencia y vamos a ubicar el cero deliberadamente en el lugar que nosotros queramos. En este caso yo ubiqué el cero en la parte inferior para que coincidiera con el diagrama de la guía. Voy a medir en primera instancia los 162 grados correspondientes a la televisión, ya los habíamos determinado antes. Hago una marquita en cero para reconocer mi punto de partida y hago otra marca en 162 grados, en este caso para trazar el sector circular de la variable correspondiente a televisión. Luego tomo mi escuadra y voy a trazar un par de radios que crucen las marcas que hice para los 0 grados. Recuerden que los radios van desde el centro hasta el borde de la circunferencia, son segmentos de recta, y otro que cruce por la medida de 162 grados. Una vez delimite mi sector circular, pues voy a tomar mi marcador y simplemente voy a colorear el sector circular del color que yo haya elegido, en este caso para la variable televisión. Luego voy a seguir con la siguiente variable, ubico el centro del transportador en el centro de la circunferencia. El 0 ahora lo voy a ubicar donde terminó el primer sector circular, el de la televisión. Y voy a medir 54 grados para la variable periódico, en este caso pues desde 0 hasta 54. Hago una pequeña marca ahí en 54 y voy a tomar después mi escuadra y voy a trazar un segmento de recta o un radio que cruce precisamente por esa marca de los 54 grados. Procedo a colorear del mismo color de la variable mi sector circular. Vamos a hacer el mismo procedimiento pero de forma más rápida para la variable radio. El centro lo ubicamos nuevamente, demarcamos los 108 grados para lo correspondiente a la variable radio y hacemos exactamente el mismo ejercicio para la variable web. Tomamos nuestro borrador y abrimos unos pequeños espacios en blanco para demarcar los porcentajes. Entonces marcamos aquí el 45% para televisión, el 15% para periódico, el
30% para radio y finalmente el 10% para la internet. Ahora que ya tenemos el diagrama circular, vamos a tratar de hacer una traducción en forma inversa, es decir, vamos a tomar la información que nos da el diagrama circular y vamos a tratar de pasarla a un lenguaje tabular o un lenguaje tabulado que corresponde a la tabla de frecuencias. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener que entender previamente o entender antes de hacer la conversión o hacer la traducción es que en nuestro caso, en nuestro ejemplo, en el ejemplo en el que se encuestaban a 200 personas con respecto a su medio de comunicación más utilizado, pues es obvio que el 100% fueron todas las personas encuestadas. Es decir, en este caso el 100% equivale a las 200 personas que respondieron a la encuesta. Y a partir de eso, pues obviamente volvemos a armar reglas de tres simple para ir resolviendo cada uno de los valores numéricos que hacen referencia a la cantidad de personas que respondieron afirmativamente a cada una de las posibilidades que tiene la variable de medio de comunicación, es decir, cuántas personas respondieron ya numéricamente hablando, cuántas personas dijeron televisión, cuántas personas dijeron radio, cuántas personas dijeron periódicos y cuántas personas dijeron internet. Entonces, la primera regla en lo que tiene que ver, la primera regla de tres simple, en lo que tiene que ver con la televisión, la vamos a plantear de la siguiente manera. Entonces, vamos a decir que el 100% corresponde a las 200 personas. Entonces, en este caso, como la televisión tiene un 45%, queremos averiguar entonces el 45% a cuántas personas corresponde. Nuevamente resolvemos la regla de tres de la misma manera, multiplicamos los dos valores numéricos que son conocidos y que están posicionados en forma cruzada, es decir, vamos a multiplicar 45 por 200 y lo vamos a dividir por el número que cruzado queda al lado opuesto de la X, en este caso 100. Entonces tomamos nuestra calculadora y multiplicamos 45 por 200 y ese valor lo dividimos entre 100. Esto nos da un valor final de 90. ¿90 qué? 90 personas fueron las que en la encuesta respondieron que su medio de comunicación más utilizado era la televisión. Entonces aquí podemos concluir que el 45% corresponde a 90 personas. Y esas 90 personas, pues obviamente las podemos escribir acá como parte de la frecuencia o de la cantidad de personas que respondieron que televisión. Vamos a hacer las demás reglas de tres simple de forma más rápida, aplicando el mismo procedimiento que acabamos de aplicar. Bien, chicos y chicas, la manera de corroborar que estos resultados efectivamente fueron los correctos es tomar la calculadora y sumarlos todos tal que el resultado nos debe dar las 200 personas que corresponden al total de encuestados. Entonces, en este caso vamos a sumar 90 más 60 más 30 más 20 y eso efectivamente nos da 200, lo que corrobora que pues obviamente nuestro resultado, nuestra operación o nuestro análisis fue correcto. Chicos y chicas, lo que tiene que ver con la frecuencia relativa, recuerden que no es otra cosa más que tomar la frecuencia absoluta, la de esta columna, y dividirla por el total, que ya lo tenemos acá. Es decir, para calcular la frecuencia relativa de estos 90 cuyo medio de comunicación más utilizado es la televisión, pues vamos a tomar el 90 y lo vamos a dividir entre el total, que es 200. Tomamos la calculadora, dividimos 90 entre 200 y eso nos da un valor de 0.45. Ese 0.45 pues es el que debemos poner acá. Esa sería la frecuencia relativa correspondiente a la televisión. Los demás lo vamos a hacer de forma rápida, tal cual hicimos y en vista de que ya lo habíamos hecho antes, pues no vamos a profundizar mucho en ello. Listo, chicos, terminamos la frecuencia relativa y ahora pasamos a la frecuencia relativa porcentual. Recuerden que la frecuencia relativa porcentual no es otra cosa más que tomar el valor de acá y multiplicarlo por 100
para que nos dé en forma porcentual. Es decir, por ejemplo, en el caso de la televisión vamos a tomar el 0.45, lo vamos a multiplicar por 100 y el resultado lo vamos a poner aquí como frecuencia relativa. Entonces tomamos nuestra calculadora, 0.45 lo multiplicamos por 100 y eso nos da un valor del 45%. Todos los demás entonces lo haremos de la misma manera. Ustedes pueden corroborar, si tienen curiosidad, que la suma de todos estos valores decimales de la frecuencia relativa efectivamente termine en la unidad o totalice en la unidad y que la suma de todos estos porcentajes finalice efectivamente en el 100%. Esa es la manera de corroborar que la tabla de frecuencia nos quedó bien realizada. Para terminar, chicos y chicas, vamos a desglosar muy rápidamente lo que tiene que ver con el pictograma, que es bastante sencillo. Es simplemente darle una correspondencia o un valor a una imagen. En este caso, esta máscara corresponde, tal cual lo dice aquí, a 50 espectadores. Entonces, de forma sencilla, esto quiere decir que 4 máscaras sería multiplicar el valor de una sola máscara por la cantidad de máscaras que haya. En este caso, pues entonces tendríamos el valor de cada máscara, que es 50, lo multiplicaríamos por la cantidad que hay y eso nos daría el total de personas que irían a ver Los Caballeros Dorados. Entonces, en este caso tendríamos que son 200 espectadores. Podríamos hacer lo mismo con la hora del té, entonces en este caso sería 50 por 3 y eso corresponde a 150 y así sucesivamente. En este caso tenemos 3, 6, 7, 7 por 5, 35, tendríamos 350 y en este caso serían 2, pues obviamente corresponderían a 100 espectadores que van a ver el momento del adiós. Ahora, en un caso muy puntual en el que yo tenga que representar a través de un pictograma una cifra que sea menor a lo que corresponde a una sola imagen, por ejemplo, en este caso, en vista de que la máscara corresponde a 50 espectadores y yo de pronto necesito representar cuántos son 25 espectadores, entonces en ese caso, ¿cómo lo haría? Muy sencillo. Pues simplemente vamos a ver cómo nos queda aquí el dibujo más o menos. Entonces yo dibujaría únicamente media máscara y esta media máscara correspondería entonces a los 25 espectadores. Esto sería 25 espectadores porque es la mitad de la máscara y en vista de que una máscara completa corresponde a 50, pues la mitad de la máscara correspondería a los 50 espectadores. Chicos y chicas, muchísimas gracias por su visita. No olviden dejar el comentario con nombre y grado. Muchísimas gracias por su atención y que tengan todos un muy feliz resto de día.